Entonces, ¿qué hacer cuando tarda el tiempo de Dios? El Señor fue muy generoso en hablarme del inicio de esta obra aquí en Mosquera hace 6 años, de la manera como empezamos, de la manera como se inició. La iglesia, el Señor me llevaba a que tenía que mirar esos principios y cómo después se inicia una iglesia en el mesón del Señor. Y pues realmente habían muchas emociones, muchas motivaciones y realmente pues fue muy hermoso ese inicio, pero también nos olvidamos de algo muy importante y era cuál era la voluntad del Señor realmente para en ese momento el pacto Mosquera. Después de ahí salimos al salón. Desde el día en que nosotros, el primer día que veníamos a Mosquera, el Señor, viniendo con mi esposa, el Señor nos habló en ese momento de que teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Y pues fue muy hermoso, pero no lo cumplimos, porque no esperamos en Dios lo que teníamos que esperar como hay que hacerlo ahora. Y cuando llegamos al salón, el Señor me dijo que habían cosas grandes para este ministerio. Y en esas cosas grandes para este ministerio está la renovación. Y en esa renovación es donde realmente vamos a aprender que Dios tiene planes muy distintos a los que posiblemente pudimos nosotros enfocar creyendo que eso agradaba al Señor. Y no se me podrá olvidar, has hecho tanto que no has hecho nada por mí. Y en este tiempo, en esta semana, el Señor me hablaba también de que Él nunca va a bendecir nuestras intenciones, Él va a bendecir nuestra obediencia. Amén. Y posiblemente muchos nos quedamos en intenciones, pero hubo muy poca obediencia. Y entonces, ¿qué hacer cuando tarda el tiempo del Señor? En todos los aspectos. Primero, familiar. No se nos puede ir la vida en solo intenciones. Y a través de ella viene toda una demanda de situaciones en las cuales si le cumplimos al Señor, si no evaluamos lo que el Señor nos dice, porque ese es el otro problema. ¿Será? ¿Lo voy a hacer? Pero torcemos el propósito de Dios con nuestro caminar en desobediencia, creyendo que si las respuestas del Señor se han demorado, yo tengo que seguir adelante y avanzando con las mías. Y ustedes lo pueden ver lo que sucedió después de esta pandemia. Cada uno empezamos a generar otro tipo de actividades, de opciones, porque había que producir, porque duramos un tiempo sin hacerlo y empezamos a tomar nuestras propias alternativas, olvidándonos de que el Señor tiene planes, proyectos y propósitos mucho más altos que los nuestros, porque sus caminos
y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Todo esto es una etapa de reflexión, porque el ya, el inmediatismo, el que es para ahora, la impaciencia nuestra, nos ha llevado a que nuestro caminar con el Señor hoy se quiebre por esa impaciencia y ese inmediatismo nuestro. Amén. Hoy todo ya es para ya, comida rápida ya, instantáneo, el café instantáneo, ya están vendiendo, unas especies de loncheras para toda la semana, ya te marca ahí para el lunes, para el martes, todo, o sea, ya. Tú ya no tienes que poner a cocinar nada, sino solamente meterlo al horno microondas y ya está listo, ya está preparado. Y entonces la sociedad de consumo nos ha llevado a eso, ¿cierto? A que todo tiene que ser inmediato, porque ya no esperamos, porque nos desesperamos en un trancón, porque tú marcas y no te contestan inmediato, te desesperas porque no te contestaron ya, porque no recibiste una respuesta ya. Los que están esperando laboralmente alguna respuesta y que no les llega, se desesperan, pero es la misma sociedad. Y toda esa contaminación la llevamos a la familia y convertimos a nuestra familia en un ya. Todo tiene que ser para ya. Sírvame ya, que se me hizo tarde, me voy ya, entonces sin comer ya, porque era para ya. Impacientes, inmediatistas e ilógicos. Y entonces, ¿por qué nos es tan difícil esperar en Dios? ¿Por qué tienes que evaluar lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Por qué? Y como nos quedamos esperando que Dios bendiga nuestras intenciones, se nos pasa el tiempo y se pasan las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Amén. Vamos a Lamentaciones 3, 22 al 25. Lamentaciones. Lamentaciones. Esta Biblia no lo trae, Lamentaciones. ¿Qué haremos? 3, 22, 25, gracias. Dice la palabra del Señor, el gran amor del Señor, ¿qué pasa? Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Y nuevas, en la otra versión Reina Valera dice, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Y mira esto. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él que esperaré. En Él esperaré. Y es lo que nosotros no hacemos. No estamos esperando la respuesta del Señor. Y lo más grave de todo esto es que esperamos a medias las respuestas del Señor buscando otro tipo de alternativas. Amén. Delicado y grave. Porque queremos hacerlo a nuestra manera, olvidándonos de que Dios tiene un plan para nosotros. Y entonces aceleramos o queremos acelerar ese proceso del Señor para nuestras vidas. Y ojo que eso no va a suceder. Entre más tú generes ansiedad para recibir lo que Dios te ha dicho, más se va a demorar la bendición para tu vida. Y pueda que hoy tú estés viviendo cierto tipo de comodidades,
pero con inconformismos. Ojo, estás cómodo, pero estás inconforme. Porque quisieras más, porque miras al lado y el del lado tiene más de lo que tú no tienes. No ha hecho lo que tú sí has hecho y terminamos envidiando, teniendo celos por lo que los otros han recibido, olvidándote de lo que viene para ti. Amén. ¿Y qué dice Eclesiastés 3:1? Ese es un versículo muy conocido, pero que muchas veces se nos olvida ponerlo en uso. Y dice que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace que bajo el cielo. Y la pregunta es esa. ¿No crees que todos los días nos levantamos pensando en que nos cogió la tarde, en lo que vamos a hacer, en que ya no alcanzamos? ¿O no? Todos vivimos hoy en carreras, en afanes, preocupaciones. ¿Y el tiempo del Señor qué? Y eso me estaba pasando a mí. Y esta semana fue muy importante para mi vida espiritual, pero muy importante, porque realmente hay que parar las carreras aceleradas y tener un uso de prioridades que tienen que ser muy importantes en la vida nuestra espiritual, y la primera es darle el tiempo que el Señor requiere. Amén. Pero clamamos, nos molestamos con el Señor porque queremos que el Señor corra en la medida en que yo lo estoy haciendo. Y va a ser muy difícil que podamos recibir así. Tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hoy, las grandes preocupaciones están en que subió la gasolina, en lo que pasó con esta mujer, con esta Sarabia, en lo que pasó con este Benedetti, en lo que pasó con esta muchacha, lo que le hicieron. Ahorita eso es lo que está de moda y esa es la preocupación nuestra. Entonces, no hablamos sino de eso. Y no es que esté mal, porque eso está al frente nuestro. Pero eso nos va a llevar a que ese tipo de preocupaciones, todo lo que está pasando, ¿cierto? Todo lo que está pasando, muchos nos olvidemos de vivir para el Señor. Todo lo que el mundo ofrece es tremendo. Ayer estaban en el partido de Colombia y la gente loca, la gente borracha, la gente salió gritando después de que perdió Colombia. Mira la prioridad. Mira la prioridad. Ahora, no vamos a encerrarnos y decir que no podemos ver un partido, decir, no. Eso nunca se va a predicar acá. Pero sí hay que darle un tiempo, como dice la palabra del Señor. Todo tiene su momento. Oportuno, habla de momentos oportunos. Y el primero es nuestra relación con el Señor. Porque tú no puedes clamarle al Señor que cambie muchas cosas en tu vida cuando tú sigues haciendo siempre lo mismo y estás en lo mismo. No cambias tu manera de pensar, pero quieres que las cosas sucedan y eso va a ser muy complicado. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estamos esperando lo que el Señor te ha prometido? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y vayamos a la palabra. Vayamos a Miqueas 7:7. Miqueas 7:7
¿Está ahí? Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Y espera, ¿por qué? Porque Dios le escuchará. Y vayamos a Proverbios, por favor, 3, 5 al 6. 5 al 6, mira esto tan hermoso. Confía, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra inteligencia. Reina Valera dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué va a hacer? Va a allanar nuestro caminar, nuestras sendas. Pero mira lo que dice el 7, voy hasta allá. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Es importante esto, porque la única manera de avanzar hoy en día en estos momentos tan difíciles y en estas crisis que estamos viviendo a nivel mundial es confiar en el Señor de todo corazón. Si confiamos en Él, Él va a enderezar nuestro caminar. No hay otra salida, es nuestro refugio. A Él tenemos que acudir, amén. Y ahora quiero el por qué nos es tan difícil esperar en Dios. Pero hay muchos ejemplos de grandes personajes en la Biblia que sufrieron con el cumplimiento de esperar en Dios. El primero de ellos fue David. A David lo ungen como rey a la edad de 15 años, pero él empezó a reinar a los 30 años. O sea que él tuvo que esperar 15 años para que se diera el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Mientras tú esperas ese cumplimiento de la promesa de Dios, vas a tener que pasar por muchas dificultades, adversidades y muchos momentos difíciles, porque es la manera como el Señor va a trabajar en tu carácter. David, después de que enfrenta a Goliat, tuvo que enfrentar una persecución de Saúl, por celos, por envidia de Saúl. O sea que él no se sentó a esperar los 15 años, ¿cierto? Que ya había sido ungido para ser rey, sino tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles. Pero se dio cumplimiento a la promesa. Jacob tuvo que esperar 7 años, fue engañado por su propio suegro Labán para recibir a la mujer que él amaba. Amén. Había esa promesa de esa mujer, Dios se la había puesto en su corazón, pero tuvo que esperar 7 años para recibirla. Eso no fue ya. Y también fue engañado y tuvo que pasar también muchas dificultades para recibir la promesa que venía de parte del Señor. Amén. ¿Y qué hablar de Abraham? Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa de su hijo Isaac. Pero ¿qué pasó con ellos? Siendo el hombre de la fe, ¿qué pasó? Que su esposa Sara le dijo, no, esos 25 años ya no podemos esperar, ya estamos viejos, toma a mi esclava Agar y vamos a tener un hijo. Y ahí eso fue la bomba, porque se fueron en contra del propósito de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿tú podrías esperar 15 años? ¿20 años de pronto?
Nosotros vamos a cumplir aquí 6 años y la promesa que el Señor, la última que el Señor me dio y que vino para este año, fue escuchar su voz, arrepentirnos, ¿cierto? Y escuchar su voz y arrepentirnos, ¿para qué? Para poder cumplir con la visión y la misión que Él nos dio para este lugar. Amén. José supo esperar el tiempo perfecto de Dios, pero él tuvo, acuérdense en todo lo que pasó con él, cuando estuvo en la casa de Potifar, después en la cárcel, después cuando llegó a ser el segundo del faraón en Egipto, él tuvo que esperar 20 años para volver a ver a su familia. 20 años. El pueblo de Israel, por su desobediencia, tuvo que esperar 430 años para recibir la tierra prometida. Y yo les pregunto, nosotros llevamos más de 2000 años esperando la segunda venida del Señor. ¿Y sabes qué? Son más de 2000 años, pero esa se va a cumplir. Amén. Y también hubo muchos personajes de la Biblia que no esperaron el tiempo del Señor. Sansón no lo esperó, hizo las cosas a su manera. Ni hablar del rey Saúl, ni hablar de Salomón, ni hablar de Moisés, ni hablar de Jonás. Tenían un plan y un propósito de Dios, pero ellos se le adelantaron al Señor y lo hicieron a su manera, pero miremos cómo terminaron ellos mal. Porque cuando no hacemos ni estamos en la perfecta voluntad del Señor, tendremos que enfrentar muchos problemas. Amén. Y entonces, la espera en el plan divino no es un accidente, sino es el propósito de Dios. Amén. No es un accidente, sino es el propósito de Dios. Vamos a Primera de Pedro, esa creo que no te la había dado. Primera de Pedro 2:20. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:20 nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante del Señor. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos fracasamos o se fracasa por su falta de fe y por su impaciencia, por su inmediatismo. La esposa quiere cambiar al esposo, el esposo quiere cambiar a la esposa, los hijos quieren cambiar a sus padres, los vecinos quieren otros vecinos. Esa es la constante hoy en día. Y sobre eso se está moviendo hoy la sociedad. Si tú no manejas un buen celular, no te van a mirar de la mejor forma, ¿cierto? Si tú no estás vestido a la moda, pues tampoco vas a tener un acceso a la sociedad. Si tú no agradas a las personas, vas a ser rechazado. Miremos todo esto. Hay una influencia muy grande hoy por todo lo que estamos viviendo, todas las estrategias que el enemigo está trayendo a nuestra vida, y estamos cayendo en ese juego. Estamos cayendo. Te miran por el carro, te miran cómo te viste, te miran por el celular, por tu reloj, por muchas cosas. Y si te ven de esa manera, eres bienvenido, si no,
no eres bienvenido. Y caímos en esa trampa y caímos en ese juego. Y es tremendo, porque esto nos va a llevar a vivir en angustia. Esto nos va a llevar a que tenemos que hacer lo que sea para equilibrar ese rechazo y poder ser aceptados en una sociedad. Y estamos buscando la aceptación de una sociedad y no la aceptación del Señor, tal cual, porque Él va a mirar tu corazón. Amén. Y mira lo que nos dice el Salmo 37, 3 al 9, y esto sí que es bien hermoso. El Salmo 37, 3 al 9. Dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra. Mira esto. Y mantente fiel. Deleítate en el Señor. Y si nos deleitamos en Él, si vivimos para Él, Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Y estaba hablando ¿quién? Un hombre que fue desobediente, un hombre que vivió, que cometió adulterio, un hombre que asesinó a uno de sus hombres, que le guardó la espalda a Urías. Todo lo que él hizo, ¿cierto? Pero mira esto tan hermoso, que llegar a conocer el corazón del Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y si confiamos en Él, Él va a actuar. Y hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Pero mira el 7. Guarda silencio ante el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Espera en Él con paciencia. Lo decía un hombre que estaba siendo perseguido. Lo escribió un hombre que sabía que iba a llegar a ser rey de Israel, pero que estaba pasando por momentos bien complicados, bien difíciles, donde posiblemente él, si no amara al Señor de la manera como lo hizo, hubiera podido rendirse y, como decimos popularmente, tirar la toalla. Y es lo que nos pasa a muchos. Hasta aquí llegamos y chao, no doy más. No te irrites, mira, aquí lo está diciendo la palabra. No te irrites ante el éxito de otros, ni de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a heredar la tierra. Solamente en la instrucción de la palabra de Dios. Así de que no nos podemos desanimar. No te desesperes. Así como tenemos que esperar el tiempo de Dios y ser pacientes, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios no es paciente para esperar por nosotros? ¿No? No solamente somos nosotros, es el Señor con nosotros. Y la palabra de Dios nos lo dice en segunda de Pedro. En segunda de Pedro 3:9. No somos solo nosotros que el Señor no me contesta, que el Señor no. Es el Señor también esperando por nosotros. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, ¿qué tiene Él? Paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Cuántas veces le hemos incumplido al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces
tú has prometido hacer algo para el Señor y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has dicho voy a orar por esta persona y no lo has hecho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has dicho voy a visitar a tal persona y no lo has hecho? Y este sí es el año en que va a haber un total compromiso con el Señor y no lo has hecho. ¿Y cuántas veces mentimos de encontrarnos con alguien, abrazarlo y decirle que qué bueno que nos veamos porque he orado mucho por ti y nunca lo hemos hecho? Pero te voy a visitar, voy a orar por eso y nunca lo hacemos. ¿Cuántas veces le hemos incumplido al Señor en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional? ¿Cuántas veces? Pero queremos que el Señor nos dé. Pero estamos evaluando lo que el Señor nos dijo. Así de que no intentemos nunca ganarle el pulso al Señor. Nunca. Porque Él es soberano. Amén. Ahora, hagamos las cosas en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios significa que estamos esperando el tiempo de Dios, y esto abre un espacio a las nuevas generaciones, un camino de fe, de esperanza y de perseverar en el Señor. Tenemos que hacerlo por las nuevas generaciones, por las personas que no van detrás nuestro, sino que ya nos han ganado el pulso para avanzar en este caminar con el Señor. Y a ellos son los que tenemos que apoyarles, a ellos son los que tenemos que abrirles ese espacio para el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Génesis 21, 1, 2. Génesis 21, 1, 2. Dice la palabra, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara. ¿Y qué hizo el Señor? Y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Y si le cumplió a ellos, yo te pregunto, iglesia, si tú crees en esa promesa de lo que Dios ha puesto en tu corazón, ¿por qué no esperar que Él va a cumplir? ¿Por qué salirnos del camino? ¿Por qué tomar atajos? ¿Por qué tomar otras opciones? ¿Por qué mirar otras alternativas cuando nuestra única alternativa y salida tiene que ser el Señor? Mira, el Señor, por eso la palabra de Dios dice que no nos olvidemos de todos sus beneficios, porque todos hemos recibido beneficios y bendición de parte del Señor. Lo que pasa es que como no nos llenan, como queremos más, no estamos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Y ya es tu manera de pensar, de ver las cosas, pero creo que la palabra de Dios hoy nos está llevando y nos está mostrando que realmente la espera es importante y vale la pena. Ahora, el Señor Jesús debe ser nuestro ejemplo de paciencia. Él esperó en su naturaleza humana el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la aceptó y esperó y la cumplió. Entonces, que Él sea, el Señor Jesús, sea para nosotros ese espejo en que tenemos que mirarnos diariamente. Amén.
Y quiero concluir con 4 principios para esperar en el Señor. Lo primero, se requiere de fe. Amén. Y este es un principio importante en la vida cristiana para que podamos ver el cumplimiento de las promesas por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y se necesita que el que se acerque a Él crea que hay cosas que se van a suceder. Mateo 7, del 7 al 8, dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y ¿qué? Se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y es parte de vivir una vida cristiana en estos tiempos en fe. Con el Señor hay que esperar. Las alternativas del mundo son ¿qué? Inmediatas. Y tú decides. Pero el enemigo da poco y quita todo. Amén. Ten cuidado de eso. El enemigo nos va a engañar, nos va a mentir. Creemos que va a dar mucho y no es así. Da poco y quita todo. Amén. Lo segundo, se requiere la paciencia. Y era lo que veíamos ahora. Estamos viviendo la era de la impaciencia. Y en todos los niveles. Si tú vas en un trancón, ni hablar. Pegado al pito, por donde me salgo, por donde me voy. Si llegas a hacer alguna vuelta y hay una fila, lo primero que tú miras es saber quién está para que lo deje colar. Un conocido, ¿cierto? A ver, porque no podemos esperar, ¿no? Los noviazgos. No quiero hablar porque ellos ya se van a casar. Pero todo es para allá. Todo. Y no me dijo y no me contestó, y ese banco al préstamo que yo les dije no me lo dieron, y tengo que... Todo es así, y vivimos afanados, estresados. Tremendo. No estamos para vivir los procesos. El ser humano hoy en día lo que menos va a aceptar son los procesos. Si se crece nuestro hijo, no, yo ya me envejecí. Y si no se crece y este chino se quedó chiquito. Pacientes. En todos los aspectos de nuestra vida somos impacientes. Y el consumismo nos llevó a no esperar. A no esperar. ¿Cierto? Ya todo lo tenemos en un supermercado. Frijoles enlatados, alberjas enlatadas, carne enlatada, carne al vapor, todo. Y si hay que hacer un arroz en la casa, no, qué jartera hacer arroz. Eso no comamos arroz. ¿Cierto? O llamemos o saquemos del almuerzo de mañana y de la lonchera y listo. Ya no esperamos. Es tremendo. Y esta impaciencia ya nos ha llevado a una comodidad que no, ya tú pagas hoy los servicios por internet también. No, que yo que voy a ir a hacer cola por internet. Y a los 8 días le cortaron el servicio, pero si yo pagué por internet.
porque no llegó, porque en fin, a mí me dicen uga uga, pero a mí me gusta ir a los bancos, pagar, tranquilo, uga uga. Bueno, porque si me siento a pagar un recibo por internet, se me dañó ya todo, porque ya qué voy a hacer. Esperar el próximo mes que llegue el otro recibo, nada. A mí me gusta ir a hacer las colas y montarme allá y en fin, bueno. Y de pronto mirar a ver quién está si la cola es muy grande. Pero estamos viviendo así. Una época complicada, una época difícil. Y lo más grave es que hoy en día todo esto nos ha llevado a que no entendamos la manera en que nuestros hijos, obviamente bajo los principios, están viviendo. Y tenemos que incomodarlos, tenemos que estar con ellos, pero también tenemos que registrar que nuestra mente no se pueda sesgar ni cerrar. Amén. Porque terminamos siendo críticos de nuestros hijos también. Entonces, ten cuidado y recordemos algo importante, que en estos tiempos de espera Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a acompañar, pero Dios quiere que tú seas paciente y humilde. Amén. 37:7, que ya lo habíamos leído, pero que me parece hermoso, del Salmo 37:7, y quiero ir allá. Quiero leerlo en Reina Valera, ahí aparece en Nueva Versión. Y en Reina Valera dice: guarda silencio ante Jehová, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No sientas envidia de nada, porque el Señor te tiene lo tuyo. Amén. Lo tercero es que se requiere de determinación y de valentía. Es muy posible que en el tiempo de espera aparezcan otro tipo de oportunidades que parecen que son demasiado buenas, pero que al final tendrás que rechazar porque no vienen de Dios y van a desviar el propósito del Señor en tu vida. Y quiero ir a Jeremías, que tampoco te lo di, 17 del 7 al 8. Mira lo que el Señor le decía a este joven, o lo que le dijo a este joven. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía. No se angustia y nunca deja de dar fruto. Si somos determinantes y esperamos lo que el Señor tiene para nosotros, daremos mucho fruto. Amén. Y por último, se requiere de ser perseverantes y fortalecernos en el Señor. Quiero decirles que a pesar de la adversidad y de la oposición que muchos podamos tener, necesitamos avanzar. No podemos detenernos sobre las promesas que Dios nos ha hecho. Él las va a cumplir. Así de que no dejes todo a mitad de camino, porque el Señor no te va a perseguir con la bendición que tiene para ti. Si el Señor dice que tu hogar va a ser bendecido, lo va a bendecir, pero tienes que cumplirle al Señor, siendo un hombre recto, íntegro, honesto, amando a tu familia, amando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, siendo íntegro en todo lo que hagas. Y ahí vas a ver la bendición. Si el Señor te va a bendecir laboralmente, te va a bendecir económicamente, te va a bendecir
espera la bendición. Si el Señor dijo que en este lugar te va a bendecir, espera la bendición. Amén. Espera la bendición. Filipenses 3, 12, 15 y terminamos acá. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es permanecer, hermanos, es avanzar en aquello que tal vez tú al día de hoy ves que es un imposible. Es tomar la determinación de que tu fe tiene que estar por encima de todas las circunstancias. Hay peticiones que posiblemente tú aún esperas y que no han sido contestadas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, permanece firme porque Dios te va a cumplir. Dios te va a cumplir. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo te mienta. No permitas que el enemigo vaya a colocar en tu corazón trampa para desviarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Hay días y momentos difíciles en que la angustia, el estrés, las cargas, las necesidades nos llevan a dudar de que si todo esto puede ser cierto. Pero vimos cómo personas de carne y hueso como nosotros esperaron en el Señor, recibieron la bendición, esperaron el plan perfecto de Dios para sus vidas y fueron prósperos. Pero también aquellos que no esperaron el tiempo de Dios y terminaron sus vidas desorganizadas, apartados del Señor. Que esto no nos suceda, iglesia. Que podamos mantenernos firmes, que nuestra ecuación en nuestra vida sea la obediencia, sea la espera en el Señor. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero cada uno de nosotros, Señor, actuando a la ligera, actuando en nuestros propósitos y planes, Señor, destruiremos los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros. Espera, iglesia, espera. Y hoy, al hacernos uno solo con el Señor, al tomar esta santa cena, pídele al Señor que te dé toda la fortaleza que tú necesitas para permanecer, para esperar, para que tu fe permanezca intacta, para que tu fe en la espera no se quiebre. Porque, Señor, cuando no esperamos en ti, cuando empezamos a vivir nuestros propios planes, Señor, dejamos a un lado la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, Señor, porque hay apatía, porque hay desánimo, porque tú no nos has cumplido, Señor. Y, Señor, tú eres perfecto, pero nosotros tampoco, Señor, podemos presionarte o podemos negociar contigo, Señor, para que si tú me das, yo también te doy. Es nuestra responsabilidad, Dios.
en hacer lo que tenemos que hacer para ti. Y qué mayor ejemplo el del Señor Jesucristo, que llevó